Hace unos años, me encontraba en situación de indigencia. Cuando se aproximaba un huracán, busqué refugio en albergues para personas sin hogar, pero todos estaban llenos cuando llegaba mi turno. Esto me dejó con pocas opciones. 1. Resguardarme bajo un puente y esperar que no se inundara. 2. Acostarme en el porche de alguien y esperar que no me descubrieran. O 3. Intentar ser arrestado antes de que comenzara la tormenta y pasar unas noches en la cárcel. Si ninguna de esas opciones funcionaba, la única alternativa era enfrentar la tormenta directamente en plena intemperie, exponiéndome a los elementos y garantizando que todas mis pertenencias se mojaran. Ninguna de las opciones era buena, y la tormenta ya estaba a punto de comenzar. Mientras consideraba la idea de orinar frente a un policía para que me arrestara, vi un rincón perfecto para refugiarme. Pasaba junto a un antiguo edificio escolar y, de repente, divisé un pequeño hueco en la pared de ladrillos. No entendía para qué estaba ahí ni cómo llamarlo, pero era un hueco de unos 3 pies por 3 pies. El techo del edificio se extendía y no había canalones que dirigieran el agua hacia allí. Además, estaba ubicado en una especie de pasillo entre el edificio principal y algún tipo de cobertizo o edificio de utilidades, por lo que estaba prácticamente sellado. Era una opción mucho mejor que cualquier otra que había considerado. Desplegué mi lona y coloqué mis cosas en ella. Después, me acurruqué en mi escondite improvisado. Era estrecho, pero al menos estaba a salvo de la lluvia y del viento más fuerte. Las horas pasaron y no vi a nadie. Estaba solo con mis pensamientos mientras la tormenta rugía afuera. De repente, divisé a alguien que se tambaleaba por la calle, avanzando con dificultad entre las aguas de la acera. Parecía otra persona indigente, empapada hasta los huesos y afectada por la tormenta. No pensé mucho en ello, y al ver que no tenía un lugar seguro donde refugiarse, le ofrecí compartir mi pequeño refugio. Agradeció profusamente y nos quedamos allí juntos. Le pregunté qué le había pasado, pero ella se negó a hablar al respecto. Prefería no ahondar en detalles. En ese momento, solo éramos 2 personas tratando de sobrevivir a la tormenta. Aunque estábamos apiñados en el estrecho espacio, no teníamos otra opción. Poco después, ella me pidió un cigarrillo, pero al decirle que no tenía, no me creyó y trató de abrir mi mochila sin permiso. Reaccioné rápidamente, deteniéndola y explicándole que no tenía cigarrillos. Sin embargo, ella no me creyó y volvió a intentar llevarse mi mochila. La sujeté fuerte, pero entonces empezó a gritar que yo intentaba quitarle la ropa. Fue una acusación impactante y me solté de inmediato, negando cualquier intención de hacerle daño. La situación empeoró cuando ella se levantó y se abalanzó hacia mí, con las manos extendidas como garras, listas para arrancarme los ojos. La aparté de un golpe en la cabeza, más como un acto desesperado que como un intento de lastimarla. Fue entonces cuando se produjo una extraña tregua entre nosotros, como si 2 animales salvajes pelearan por su territorio. Me alejé de ella, levanté mis manos y solté un grito gutural y profundo, tratando de intimidarla. Al principio, ella me miró con ojos vacíos, y luego, como si estuviera evaluando sus opciones, se dio la vuelta y huyó. Fue un momento extraño, como 2 animales que se comunicaban sin palabras. Regresé a mi escondite, sintiéndome mal y empapado hasta los huesos. Me limpié la cara bajo la lluvia, dejando que el agua eliminara las marcas de sus arañazos. Reflexioné sobre la situación mientras la tormenta seguía rugiendo. En el fondo, supe que aquella mujer también estaba luchando contra la tormenta, no solo físicamente, sino también en su propia batalla interna. Estaba abandonada por la sociedad y necesitaba ayuda, pero yo no era la persona indicada para ofrecérsela. Ojalá hubiera una forma de cambiar ese destino, pero en ese momento solo podía esperar que ella sobreviviera a la tormenta y encontrara el apoyo que necesitaba.
Pasé por muchos huracanes mientras vivía en Puerto Rico. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a Florida, pero no antes de experimentar lo que era estar en una isla durante el impacto directo de un huracán importante. Solo era un niño pequeño en ese momento, tenía solo 5 años, y debido a eso, no tengo muchos recuerdos detallados del tiempo que rodeó el evento. Lo que sé es que la anticipación del impacto fue casi tan aterradora como la tormenta en sí. Todos estaban asustados, y el estrés provocó muchas discusiones. Como niño, no entendía realmente por qué todos estaban tan asustados. Era la primera vez que experimentaba un gran huracán, así que no tenía idea de lo grave que era. Todo lo que sabía era que mis hermanos mayores y todos los adultos en la familia estaban actuando de manera muy diferente. Tenían que ignorarme y a todas mis preguntas para tener tiempo de hacer las preparaciones necesarias, como recoger alimentos, agua, sacos de arena e incluso tablones para cubrir las ventanas y puertas de nuestra casa. Por supuesto no entendía qué significaba nada de esto, ni por qué lo estaban haciendo, así que me puse molesto. Y cuando nadie notó que estaba llorando, decidí ignorarlos también. Avancemos hasta la noche de la tormenta en sí. Las cosas estaban muy tensas. Llegó en medio de la noche, varias horas después de mi hora habitual de dormir. Pero debido al ruido fuerte del viento y la lluvia, sin mencionar los truenos y relámpagos, no podía dormir. Los adultos estaban en la sala de estar, despiertos hasta que pasara la tormenta para asegurarse de que todo estuviera bien, pero hicieron que todos los niños fueran a la cama. Compartía habitación con 2 hermanos, y durante las primeras horas, mientras se acercaba la tormenta, nos quedamos despiertos hablando y tratando de hacer la situación lo más divertida posible. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas dejaran de ser divertidas. Los vientos se intensificaron y se volvieron extremadamente fuertes, lo suficiente como para que el aullido y el temblor de la casa asustaran a todos esos niños pequeños, hasta llorar o quedarse en absoluto silencio. Recuerdo esconderme debajo de mis mantas, esperando a que pasara la tormenta y rezando para que nuestra casa no fuera destruida. Estábamos lo suficientemente lejos tierra adentro como para no tener que preocuparnos por la marejada ciclónica. Pero en ese momento no lo sabía, y la inundación por la lluvia aún era una preocupación. Bueno, con esa tormenta fue el viento el que causó el daño. Sonaba como si el viento estuviera desgarrando la casa. A menudo, cosas golpeaban la casa. Escombros de quién sabe dónde volaban por la isla en el viento y chocaban contra todo a su paso. Me aferraba a mis mantas cada vez más fuerte, pero, por supuesto, no servía de nada. Las mantas no me iban a mantener a salvo, y aunque solo tenía 5 años, lo sabía en algún nivel, especialmente cuando mi manta empezó a mojarse. Sucedió muy repentinamente. En un momento estaba seco y luego hubo un ruido fuerte y, unos segundos después, la lluvia caía sobre mi cama. Lancé mi manta lejos y miré a mi alrededor para ver qué estaba pasando. Había una ventana sobre mi cama que mi padre había tapado. El vidrio se había roto, pero todo era tan ruidoso que apenas podía escuchar. Los tablones evitaron que parte del vidrio me golpeara, pero cayó mucho sobre mi cama. Los tablones no estaban haciendo nada para evitar que el agua entrara. En cuestión de minutos, mi cama estaba empapada y llena de fragmentos de vidrio roto. Me arrastré fuera, muy enfadado con mi familia y con Dios. Me senté en el suelo y observé la tormenta a través de los tablones de mi ventana. Las ráfagas de lluvia barrían horizontalmente a través de la tierra, junto con ramas y pedazos de los techos de las casas de la gente. A medida que pasaban los minutos, el viento seguía golpeando la casa. Eventualmente noté que uno de los tablones estaba suelto y se movía con las ráfagas. Luego fueron 2 tablones, y momentos después, uno simplemente voló hacia la noche. Ahora había un agujero en mi casa y estaba seguro de que significaba que ninguno de nosotros sobreviviría. Cuando el segundo tablón se desprendió, estaba aún más seguro de ello. Pero luego ocurrió lo más extraño. De repente, todo se detuvo. El viento, la lluvia, todo desapareció.
De repente, había un silencio maravilloso, el sonido que había estado deseando escuchar toda la noche. Instantáneamente volví a estar feliz y emocionado, pensando que la tormenta había pasado y que todo iba a estar bien. No me molesté en levantar a mis hermanos. Quería salir y sentir la calma por mí mismo. Salté sobre mi cama empapada y me colé entre los tablones de mi ventana. Podría haber salido por la puerta principal, pero mi ventana rota ahora era algo por lo que podía trepar y, como niño de 5 años, esto me hacía querer hacerlo. Salté al suelo al otro lado y experimenté una extraña maravilla de esa noche. Estaba increíblemente oscuro afuera, casi completamente negro. No había luces funcionando en toda la isla, y había más de 1 pulgada de agua en mis pies sin importar dónde pisara. Era una noche de verano, pero el aire estaba extrañamente fresco. El viento estaba tranquilo y las estrellas eran brillantes y asombrosas. Lo extraño era que solo podía verlas directamente arriba. Luego, en el borde de donde podía ver las estrellas en el cielo, vi la luna comenzar a elevarse sobre el horizonte. Pero no era el horizonte, era solo una zona de oscuridad muy alta. Era una luna creciente, muy brillante, y la observé elevarse durante varios minutos, iluminando lentamente mi entorno para que pudiera ver más de la destrucción. Mi paz fue interrumpida cuando mi madre agarró mi brazo y me golpeó con su zapato. Me gritó que volviera adentro. Protesté diciendo, «Pero mamá, la tormenta ha terminado». Fue entonces cuando me dijo la realidad de la situación. «No, niño, estamos en el ojo de la tormenta, solo está a la mitad». No dije nada después de que ella dijo eso, y me escoltó de vuelta a la casa. Mis hermanos con los que compartía habitación ahora estaban en la sala familiar, donde los 3 nos quedamos desde que se rompió la ventana. Mi hermano mayor me vio trepar por la ventana y se lo dijo a nuestra madre, pero no antes de que él también mirara por la ventana por un tiempo, algo que no le contó a nadie más que a mí. No recuerdo mucho de mi vida a los 5 años, pero esa noche es uno de mis recuerdos más vívidos de mi infancia. Al final, sobrevivimos y aún teníamos una casa, pero los daños fueron bastante malos. La segunda mitad de esa tormenta fue realmente aterradora. El huracán Ian fue traumático para mucha gente en el centro de Florida, pero para mí, personalmente, fue por razones muy inusuales. Acababa de mudarme a un apartamento bien construido, así que no tenía muchas preocupaciones por daños en mi hogar. De hecho, estaba emocionado y organicé una especie de fiesta con amigos para el huracán. 6 de nosotros estábamos pasando el rato esa noche justo antes de que comenzara la tormenta. Principalmente, lo único que quería hacer era escuchar música y ver televisión hasta que se fuera la electricidad. Luego encender velas, jugar a las cartas o juegos de mesa y, por supuesto, tomar algunas bebidas para la ocasión. Sin embargo, mi amigo Francisco quería llevar las cosas un paso más allá. Hacía varios meses que se había interesado mucho en cosas de magia esotérica y había convencido a otros amigos para que se unieran también. Sin que yo lo supiera, Francisco, Emilia y Rosa habían planeado una agenda completamente diferente antes de llegar a mi apartamento. Fueron sutiles al principio, permitiéndome tener el control del entretenimiento. Sin embargo, mostraron una baraja de cartas del tarot y un gran tapiz, junto con 2 bolsas llenas de cachivaches mágicos y baratijas esotéricas, incluso cristales de energía. Pero no desempaquetaron nada todavía. Solo me lo mostraron con un guiño, como si supiera qué significaba todo esto. Honestamente, no pensé en nada serio al respecto. Y la noche comenzó. Emilia preparó una tetera de té para todos nosotros, mostrando un gran interés en que fuera especial o que significara algo. Hablaba mucho sobre qué hierba ceremonial significaba qué y por qué las había combinado de la manera en que lo hizo. Yo no estaba realmente escuchando y, honestamente, el té sabía mal. Normalmente disfruto del té,
y no quería herir los sentimientos de Emilia, pero era difícil actuar como si no fuera malo. Lo bebí lentamente, ya que parecía que ella estaba esperando a ver si lo terminaba. No llegué a los extremos, pero hice un esfuerzo sincero. Más tarde, cuando el huracán Ian estaba en pleno apogeo, Francisco reveló su plan para una ceremonia mágica colectiva. Extendió el tapiz en el suelo de la sala de estar y colocó todos sus artilugios. Luego nos dijo a todos que nos sentáramos con las piernas cruzadas. En ese momento, protesté contra toda la extraña cosa de magia y el intento de sesión espiritista que estaba tratando de hacer, porque ni siquiera me había pedido permiso y no tenía idea de lo que estaba pasando. Desafortunadamente, Francisco convenció a todos para que lo siguieran. A los demás les sonaba divertido, y él hizo muchas promesas de que tendría algún tipo de efecto grandioso, ya que coincidía con el huracán. Para entonces, ya me costaba concentrarme en lo que decía, pero no tenía ni idea de por qué. Finalmente, cedí a la presión y me senté en el círculo con todos ellos. Tan pronto como me senté, me di cuenta de que me sentía mal. Podía escuchar el viento girando a mi alrededor, pero parecía que el mundo entero también estaba dando vueltas. Antes de que pudiera admitirle a nadie que no me sentía bien, Francisco comenzó a guiar al grupo a través de cánticos repetitivos interminables, haciéndome sentir cada vez más fuera de control. Los interrumpí y les rogué que lo detuvieran y que hicieran otra cosa. Francisco me miró con desprecio y luego dijo: «Todos, parece que Leo se ha revelado como el rompedor de los vínculos». Quedé atónito. ¿Qué era toda esta locura absurda que estaban haciendo? ¿Y por qué me señalaban en mi propia casa? De repente, Francisco, Emilia y Rosa comenzaron a hablar en lenguas. Sonaba como una verdadera locura. Pensé que mis otros dos amigos encontrarían esto ridículo y gracioso, pero se unieron a ellos. Estaba perdiendo el control de la realidad, y todo daba vueltas. Estaba rodeado de personas que apenas parecían humanas. Apenas unos segundos antes, comencé a gritar, pero me ignoraron, y las cosas solo empeoraron. La tormenta se cernía sobre nosotros amenazando con romper la puerta. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Me levanté y corrí hacia la puerta principal. Luego la abrí, dejando entrar la ráfaga de viento y lluvia. Todos me miraron con odio, y de repente, las 5 personas que eran mis amigos se transformaron en demonios, con cuernos y bocas llenas de dientes retorcidos. Les grité que salieran de mi casa, pero tenían miedo de la lluvia, y se negaron a acercarse a la puerta. No podía soportarlo más. Corrí a mi habitación y me encerré dentro. Allí, sentí una oleada de claridad y me di cuenta de lo que había sucedido. Me habían drogado. No sé qué pusieron en esa bebida, pero me hizo alucinar. Fue realmente uno de los momentos más aterradores de mi vida. No podía creer que me hubieran engañado y traicionado en mi propia casa. Nunca expresé interés en tomar algo así, y eligieron el peor momento posible para obligarme a hacerlo sin mi consentimiento. Ya no soy amigo de ninguno de ellos.